¿Qué tal, amigos, amigas, jóvenes, adultos, niños y pueblo que nos escuchas y mundo que nos sigues a través de las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Hoy les recordamos que nuestro director general es el licenciado Donis Díaz, que está Arsenio Valdés en los controles técnicos, y que estaremos aquí en los comentarios con ustedes la doctora Carolina Ramírez, doctora en seguridad, y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. Doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tema nos trae? Hoy, Carolina, nos ha acostumbrado con sus temas de seguridad, sé que va a traer un tema que es exquisito para todos ustedes, nuestros amigos y amigas televidentes. ¿Qué tema tenemos para hoy, Carolina? Bueno, hoy queremos conversar con los amigos televidentes sobre seguridad personal para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sí. ¿Sabes, Jesús, que estuve verificando, haciendo algunas investigaciones a solicitud de algunas de esas personas que nos siguen tanto por televisión, en la radio o en las redes sociales, y me decían, pero Carolina, ya que hablas de seguridad, háblanos de seguridad sobre las personas que tenemos algún tipo de limitación, ya sea limitación auditiva o limitación visual o limitación motriz. Y yo dije, bueno, sí, hay que averiguar sobre algunos elementos para mejorar la condición de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pero tengo que confesarte que no me imaginé que había tanta información disponible sobre estos temas. Y entonces, a medida que he ido investigando, me he ido sensibilizando cada vez más con relación a este tema. Esto acá tengo que arreglármelo un segundito. Sí. Ya, perfecto. Me he ido sensibilizando un poquitito, cada vez más con relación a este tema, y de hecho, por mi formación académica, uno siempre tiene como que ir a las fuentes y verificar los datos estadísticos o qué figuras importantes han hablado sobre el tema o han conceptualizado. ¿Y qué disponibilidad hay? Por ejemplo, cuando yo escuché que tú le decías a un oyente, a un televidente, que ibas a hablar sobre ese tema, mi mente me pasó, ¿y qué se le puede decir de seguridad a una persona que tiene limitaciones o auditiva, como tú dices, que no oye bien o que no oye totalmente, o que es sordo, o que es sordo totalmente, o que es totalmente ciego, o que tiene dificultades motrices? Oye, la o que le verdad falta es que, una mano. Pero sí. Tú eres especial, vamos. Y entonces te decía que en ese proceso de investigación me di cuenta de que nosotros tenemos una población importante. Un 7% de la población dominicana, según los datos del último censo, que es el censo del 2010, el que tenemos, pero los datos de la encuesta en hogar publicada a finales del año pasado dicen que un 7% de las personas en República Dominicana están oficialmente registrados con algún tipo de discapacidad, y que un 22.5% de nuestra población tiene algún tipo de limitación que le imposibilita tener un desarrollo pleno vamos a ponerlo, de su vida y de todas vamos a ponerlo funciones en números como pensamos nosotros los ingenieros. Si somos 10 millones de habitantes mal contados, sí, 22.5, eso significa 2.250.000 personas que tienen alguna tipo de dificultad, y un 7% de personas registrados con problemas físicos o con discapacidad, como personas que vive con discapacidad. Eso significa 700.000 personas. Específicamente, como a ustedes les gustan los números, 708.597 personas están registradas
oficialmente en República Dominicana que viven con algún tipo de discapacidad. Y sabemos que principalmente se miden 4 tipos de discapacidad. Discapacidad visual, ya sea aquellas personas que ven poco o que son totalmente ciegos. Tenemos discapacidad auditiva, personas que solo escuchan de un oído o que no son sordos totalmente. Tenemos discapacidad motriz, las personas que están en silla de ruedas o andan con muletas o tienen alguna condición o alguna enfermedad degenerativa que les limita la movilidad. Y también tenemos un porcentaje mínimo, pero que también se registra, de personas con discapacidad intelectual, ya sea porque tienen una condición que les hizo perder la memoria o porque nacieron con alguna enfermedad como síndrome de Down, por ejemplo, y no tuvieron el entrenamiento adecuado para tener una vida más o menos normal. Entonces, esos son los 4 tipos de discapacidad que se miden oficialmente en la República Dominicana. Entonces, el Estado tiene que formular políticas públicas de seguridad. Entonces, a la reflexión que yo he llegado durante estos días en los que he estado investigando este tema es que nuestras autoridades, los tomadores de decisión en materia de formulación e implementación de políticas públicas de seguridad, no solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad en sentido general, deben tomar en consideración esta población vulnerable que por demás corre mucho mayor riesgo de ser víctimas de un delito, del crimen, porque su propia condición le limita quizás las posibilidades de defenderse. O de un accidente, porque la seguridad no solamente tiene que ver con tratar de librarnos de actos delincuenciales, sino también librarnos de algún accidente. Claro, claro que sí, y de hecho la seguridad implica crear las condiciones para tener un desarrollo pleno y reducir la posibilidad de aquellas amenazas que pudiesen afectar el desarrollo natural de algo. En el caso de la seguridad ciudadana, cualquier situación que pudiese poner en peligro nuestra integridad física, la de nuestros bienes y propiedades. Pero hay otros tipos de seguridad, como la seguridad sanitaria, por ejemplo, que tiene todo que ver con la política de salud y la política ambiental. Tenemos seguridad educativa y otros tipos de seguridad. Y dentro, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, tenemos, por ejemplo, la seguridad vial, a lo que tú te referías en el caso de los accidentes de tránsito. Entonces, la seguridad vial tiene que ver con esa parte de la seguridad o de la seguridad ciudadana, ¿verdad?, que se encarga de garantizar el bienestar de la persona en el momento en el que se transporta o transita por la vía pública. O sea, si tú tienes una finca grande y tienes un accidente dentro, eso es un accidente como cualquier otro. Ahora, ese no es un accidente o no es un tema de seguridad vial, porque no, era lógico. en tu entorno o si tú privado. Estás subiendo las escaleras de tu casa y resbalaste dentro de tu casa, eso no es un tema de seguridad vial, sino sin embargo, es un componente de movilidad. Porque nuestras autoridades sí deben regular cómo se colocan las escaleras, por ejemplo, en las edificaciones, qué tipo de escaleras, por ejemplo, son las adecuadas y cuáles son los mecanismos de seguridad que se requieren para poder garantizar la integridad de las personas. Hay muchas personas que cuando van a construir su casa, obviamente tienen que tramitar los planos en las instituciones del Estado, como obras públicas, por ejemplo. O el ayuntamiento. O el ayuntamiento también. Y entonces, cuando le ponen regulaciones y le dicen, mira, eso tú tienes que hacerlo de tal o cual forma, tienes que darle tales dimensiones, las personas en nuestro país somos dados a no prestarle atención a esas regulaciones y hacemos las cosas muchas veces como se nos antoja y después sufrimos las consecuencias. Exactamente, y hay un serio problema de planificación en ese sentido.
y de lograr el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma. O sea, si la norma dice que en tal sector no se puede construir más de 5 pisos, usted no venga a querer hacerse el gracioso y querer construir 6 o 7. O 10 o 20 pisos. Bueno, se han visto casos. Ahí hay una torre que ahora el problema es demolerla porque se construyó en la George Washington. Ay, sí. Se construyó en un terreno que no tenía autorización para eso porque las condiciones no se dan. Yo creo que esa torre debe tener como más de 20 años ya ahí. Bueno, hace un buen rato. Sí. Entonces, te decía que quería... Y hay otro conflicto en Bávaro, con una torre, creo que de 20 pisos que están ahí por construir, pero los lugareños se oponen a ese tipo de edificaciones en ese sector. Sí, y a veces hay muchas razones. Porque las regulaciones lo prohíben. Sí, y las regulaciones toman en consideración muchos elementos para el tema del uso de los suelos. A veces son las características del suelo que pueda tener, que sea resistente a ese tipo de edificación, y otras veces es que las autoridades también establecen en función de la planificación urbana qué tipo de edificaciones se pueden colocar en cada sector, en cada zona. Exacto. Hay, por ejemplo, zonas que son solo residenciales y que ahí tú no puedes poner, por ejemplo, un hospital o una discoteca, pero hay zonas que son solo comerciales, y hay otras, por ejemplo, que se permite una edificación hasta 2, 3 niveles, hay otras que no importa y hay otras que solo de un solo piso. Entonces es bueno tomar en consideración eso, y a la hora de hacer una inversión también es bueno que usted tome las precauciones y se asegure y verifique qué tan sismo resistente es, por ejemplo, la zona, el lugar donde usted va a construir. Asesórese también, por ejemplo, de esta gente que trabaja ahora el tema de eficiencia energética. No es lo mismo usted colocar una habitación donde descansa el sol, por ejemplo, que la noche va a estar mucho más calurosa, a usted hacerlo al revés, donde nace el sol, por ejemplo. Y esos son muchísimos elementos que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, en una ocasión yo asesoré a un cliente que iba a comprar un terreno, pero por encima del terreno pasaban unas líneas de alta tensión. Y yo, como ingeniero eléctrico, él me buscó para que asesorarse. Qué bueno que buscó una asesoría, porque iba a cometer un error. Esas líneas son una línea de un alto voltaje muy alto, de 138,000 voltios. ¡Wow! Y yo le dije, mira, no compre ese terreno, porque va a cometer un error. Claro, por supuesto. Imagínate un accidente, una catástrofe, pero no solo eso, sino que esas líneas también emiten muchas cosas. Sí, pero que él no iba a poder construir un edificio a la altura que quería tampoco. Sí. Y en el tema legal, si la línea de alta tensión estaba antes de tú adquirir el terreno y hacer la construcción, tiene prioridad. Claro, tiene prioridad. Entonces, bueno, pero hoy nuestra prioridad son las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Entonces queremos darle algunas recomendaciones, sobre todo de aplicaciones para sus dispositivos móviles que puedan utilizarla. Muchas de ellas son gratuitas y que le ayudan a tener una mejor calidad de vida y a transitar o a vivir con mayores niveles de seguridad. Entonces, las reflexiones que hacemos en este sentido, en este tema, van en dos sentidos. Por un lado, a la hora de formular políticas, a la hora de tomar en cuenta planes para el tema de la seguridad ciudadana, es sumamente importante que exijamos a nuestras autoridades que tomen en consideración a las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y también las personas que viven con algún tipo de discapacidad y sus familiares, la invitación es a que se orienten, a que entren a internet y busquen porque hay muchísima información disponible. Y aquí en la República Dominicana, para cada tipo de discapacidad hay alguna institución que tiene también muchísima información. Hemos tenido contacto con las personas del Instituto Nacional de Ciegos, que tienen incluso programas de capacitación para personas no videntes. La capacitación es muy importante, porque muchas veces tenemos herramientas a mano,
pero por falta de saber cómo usarla, por no estar capacitado en el uso de esas herramientas, no disfrutamos de sus beneficios. Claro, también las personas que tienen problemas auditivos, tenemos el Instituto de Sordos, el Instituto de Sordomudos, y en el caso también de las personas que tienen, bueno, cualquier tipo de discapacidad. De hecho, nosotros tenemos el CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad. Entonces, acérquense a esas instituciones porque hay muchísima información disponible, pero también mucho más fácil, busque en cualquier buscador de internet. Usted puede escribir las informaciones o preguntas o consultas con relación al tema que a usted le interese. Específicamente en el caso de las personas con discapacidad, usted escribe en Google aplicaciones de Android para personas que no ven, o para no videntes, o para ciegos, como sea, y le va a aparecer un montón de información. Asimismo para los sordos o para cualquier otra persona. Entonces yo quise traerles algunas recomendaciones que ya están disponibles. Muchos de nosotros tenemos en República Dominicana, principalmente las personas tienen los teléfonos Android y los teléfonos con sistema operativo iOS o iOS, que son los iPhone. Entonces esos son los dos más comunes. Hay otros como Windows, pero en República Dominicana los más comunes son los iPhone y Android. Entonces resulta que Google ha desarrollado muchísimas aplicaciones para los celulares Android, y algunas incluso funcionan también en iPhone, que usted los puede utilizar. Muchas de esas aplicaciones son nativas, es decir, que vienen en su celular cuando usted lo compra, que simple y llanamente tiene que activarlas. Otras, dependiendo del caso que a usted le interese, usted puede ir a su tienda de aplicaciones, ya sea Play Store para la gente que tiene Android o App Store o para Google. la gente. Sí, usted lo busca en Google. El Google pero Play también. Claro, Google Play. Entonces ahí usted entra. En el caso de los Android, hay una aplicación que se llama TalkBack, como llamada de retorno. Bueno, Sí, la sí, pronunciación sería como TalkBack. Okay. TalkBack, como llamada de retorno, así mismo. Sí. Como en Nueva York dicen call me back o llámame para atrás. Sí, sí. Así mismo. Entonces, esa aplicación lo que hace es que le lee todo lo que usted tiene en la pantalla del teléfono. O sea, si usted es una persona con discapacidad visual, ya sea que no ve nada o que ve muy poco, resulta que su teléfono puede convertirse en un asistente que puede leer para usted todo lo que tiene en la pantalla. Y para la mayoría de esas cosas no necesita internet. Su teléfono usted le puede dar un mando de voz y le puede decir llámame a Jesús, después que usted activa la aplicación. Y entonces si usted tiene a Jesús en su agenda de contactos, entonces le va a marcar a Jesús. Tiene que decirle Jesús Hogando, si tiene por ejemplo varios Jesús. En el caso de iPhone, muchas personas utilizan la aplicación Siri, que es como el asistente virtual de Apple. Entonces, Siri también tiene el mismo mecanismo que tiene Google, y es que usted le puede dar mandatos. Y no es solo para hacer llamadas, también puede pedirle que le mande un mensaje por WhatsApp, y usted le puede decir en voz el mensaje que le va a decir a WhatsApp, y el dispositivo vuelve y le responde. Entonces, esas son aplicaciones. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, un ciego, Sí. vamos a ir por parte, que yo estoy entendiendo, Sí. Carolina. Imagínate un ciego. Sí. Puede comunicarse vía WhatsApp con mensajes de texto, no necesariamente con mensajes de voz, con mensajes de texto con otra persona. Claro, hablándole Hablándole al celular. Sí. Él le habla al celular, el celular lo escribe en texto y se lo envía al receptor. Claro. O si y quiere, cuando el receptor se lo envía un texto, la pantalla se lo lee. Dice, recibiste un mensaje de Carolina Ramírez. Te leo el mensaje y tú le dices, sí, lee el mensaje. Entonces te dice, Jesús, ya voy llegando, estoy por la 27 de febrero, por ejemplo. Y entonces el teléfono te pregunta, ¿quieres devolverle a Carolina? Entonces tú le dices sí, o le dices no, o le dices gracias, como quieras.
Pero esas son aplicaciones básicas que tiene su teléfono, pero hay muchísimas otras mucho más especializadas. Mira, la que yo no me imaginaba que una persona ciega podía comunicarse por WhatsApp. Yo no, Sí, y no solo eso, también puede entrar a las redes sociales, puede navegar por internet, puede hacer todo eso. Incluso también hay aplicaciones para las personas que ya saben escribir en el sistema Braille, y usted le descarga esa aplicación, un familiar, si es una persona totalmente ciega, un familiar le descarga la aplicación y la aplicación tiene un entrenamiento auditivo, o sea, tiene un manual en voz que le dice, tome el teléfono, pulse 3 veces, dele a la derecha, vaya al cuadro superior de la izquierda, te va diciendo, y entonces ya luego abre una especie de plantilla en la pantalla del teléfono en la que puedes escribir con el sistema Braille y lo va convirtiendo a texto. Excelente. Hay otras aplicaciones que, por ejemplo, si usted no ve o tiene dificultad para ver, el teléfono usted puede ponerlo en el closet o delante de la ropa que usted se quiere poner y enciende la parte de la cámara y la aplicación le dice color rojo, color verde, y si usted se quiere poner una ropa, pues no necesita preguntarle a alguien, o si no tiene a alguien con usted, qué color es esa ropa, puede ser así. Hay otras opciones, por ejemplo, hay una aplicación que a mí me llamó mucho la atención, se llama Lazus, que es con Z, Lazus, que es como si fuera un lazarillo, como un lazarillo de Tormes, ¿te recuerdas? Sí. Entonces, Lazus convierte su teléfono en una especie de bastón. Ese bastón blanco que tienen las personas que no videntes. Sí. Entonces, su teléfono se convierte en un bastón. Entonces, a donde usted apunta con el bastón, él hace una especie como de... ¿Tú has visto el haz de luz de una linterna? Sí, que es como un triángulo. Sí. Asimismo, su teléfono se convierte en una especie de linterna visual y le va a indicar qué hay enfrente. Por ejemplo... Eso en realidad es un escáner. Sí, es lo que hace que escanea lo que hay enfrente. Permíteme tomar tu teléfono. Imaginemos que yo tengo Lazus en este teléfono. Entonces, si yo apunto hacia allá, el teléfono me va a decir que hay una cámara. Y si apunto hacia ti, me va a decir que hay una persona. Pero si yo lo que quiero es salir de este lugar, yo le puedo decir cómo salgo, y en la aplicación Lazus me dice, a 3 pasos de ti hay una puerta a la derecha, da 2 pasos a la derecha, y si hay un estorbo o un escalón, cualquier cosa de esa, la aplicación me lo informa. Claro, y no es que hace magia, es que está utilizando la misma tecnología, el mismo GPS que tiene y los sensores de movimiento, así como cuando tú tienes el teléfono ahí y lo levantas y de repente enciende la pantalla, es porque tu aparato tiene unos sensores de movimiento y te dice cuando el celular está vertical. Por ejemplo, si estás viendo un video y de repente lo pones así y tienes activada que se mueva la pantalla, se te va a poner vertical. Sí. Entonces, hay muchísimos recursos tecnológicos que ya están a nuestro alcance, a nuestra mano, y que no le estamos sacando el provecho que pudiésemos sacarle. Sí, bueno, pero ahora hay un provecho que quiere Arsenio sacarle, y es a los comerciales. Así es que vamos a una pausa. Y cuando regresemos, continuaremos aquí hablando sobre este tema tan interesante con la doctora Carolina Ramírez sobre seguridad para discapacitados. Siga en su programa Palabra a Tiempo.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos hoy conversando con la doctora Carolina Ramírez, doctora en seguridad, que nos trae un tema tan interesante sobre lo que es seguridad para personas con algún tipo de discapacidad visual, auditiva o motriz. Y qué interesante, porque ni siquiera sabíamos que una persona con discapacidad visual, por ejemplo, alguien totalmente ciego, puede comunicarse vía WhatsApp con alguna otra persona. Así es que, Carolina, vamos a continuar con este tema tan interesante. Sí, y también, por ejemplo, bueno, ya hablamos del caso de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Recuérdate que ya no se le dice a las personas inválido o algo así. Antes se les decía así y eso es despectivo realmente. Entonces, realmente, de hecho, el tema de los derechos de la persona y la dignidad de la persona es algo que nosotros debemos respetar y proteger. Y bajo ninguna circunstancia debemos consentir que personas a nuestro alrededor manejen términos que resulten despectivos para personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y nosotros como ciudadanos debemos sensibilizarnos cada vez más, porque aunque quizás nosotros no estemos viviendo con algún tipo de discapacidad por el momento, porque todos somos hijos del destino, independientemente de eso, nosotros debemos ser lo suficientemente conscientes de que hay personas que les ha tocado por una razón u otra vivir con este tipo de discapacidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es alentarlos a que puedan tener una mejor calidad de vida y a proteger sus derechos. O sea, si usted está en el metro, por ejemplo, o está en un lugar donde hay estacionamiento para personas con discapacidad, oiga, sacrifíquese un poquito. ¿Por qué? Porque usted ha tenido el privilegio de la vida de poder no necesitar eso. Entonces, deje ese espacio, deje esa rampa, deje ese asiento para esas personas que viven con algún tipo de discapacidad. Porque usted puede estar seguro que muchas de esas personas, si tuvieran la opción de elegir, no elegirían vivir con este tipo de discapacidad. Así es. Yo realmente me molesta cuando veo jóvenes con todas sus facultades ocupando el parqueo de una persona que está reservado para una persona discapacitada, pero porque él no quiere estacionarse un poquito más lejos de donde... De la entrada del lugar donde va, por no caminar 2 o 3 pasos más, le ocupan el espacio que tiene, y esos son parqueos, generalmente tienen un ancho más amplio que los parqueos normales, porque se supone que es posible que una persona se desmonte y tenga que abrir la puerta más amplia porque tenga que bajar una silla de ruedas para poder trasladarse, y entonces son parqueos que están diseñados especialmente para un discapacitado. El discapacitado no puede ir a estacionarse a un parqueo normal. Entonces vamos a respetar esos espacios que realmente, como dice un letrerito que he visto en algunos lugares públicos, si no tienes mi condición, respeta mi espacio. Y es así. Entonces nosotros exigimos mucho a nuestras autoridades, exigimos mucho a los otros, de que tienen que cumplir la norma, de que tienen que cumplir la ley, de que deben hacer las cosas correctas, de que no debe haber corrupción. Entonces nosotros mismos tenemos que pensar, reflexionar cada día, cómo con cada una de mis acciones yo estoy contradiciendo eso que estoy reclamando. Porque a la hora que yo me estaciono, por ejemplo, en un parqueo reservado para una persona con discapacidad o un envejeciente, un adulto mayor o una mujer embarazada, por ejemplo, yo estoy irrespetando un espacio que se ha logrado como una conquista después de muchas luchas y después de mucha sensibilización. Y aparte de eso, yo no estoy siendo un verdadero ciudadano. O sea,
Mi nivel de civismo se ve en la medida en la que yo puedo aprender a respetar el espacio del otro. Entonces, como el tiempo en televisión apremia, sí. claro que sí. Entonces, ahora sería bueno que podamos pasar a la parte de recomendaciones para personas con discapacidad auditiva. Hay una aplicación que a mí me encantó porque está concebida en español. Se llama Háblalo. Háblalo. Háblalo es una aplicación que se convierte en un intérprete para las personas que son sordos. Por ejemplo, si yo fuera sorda y quisiera hablar contigo, pero tú no sabes hablar lenguaje de señas o no nos entendemos o yo no sé leer tus labios, yo podría, permiso otra vez tu teléfono, yo podría poner esa aplicación en mi teléfono y entonces tú vas hablándome y el teléfono me va escribiendo en texto lo que tú me estás diciendo y viceversa. Si tú quieres mi respuesta, yo te puedo escribir en texto y el teléfono entonces te responde. O sea, lo mismo que yo te escribo, te responde. Claro, para eso la persona debe saber leer y escribir en el idioma en el que están hablando. Sin embargo, para las personas que no han podido aprender a escribir y que solo saben, por ejemplo, el lenguaje de señas, hay un diccionario de lenguaje de signos que de hecho tiene más de 30 idiomas diferentes, en el que igual, pero esa es otra aplicación y se llama a sí mismo Diccionario de Lenguas de Signos, está en español, se llama Speak Sign, el que está en español. Entonces, el teléfono, tú vas hablando y el teléfono me va mostrando con un video en lenguaje de signos, o el lenguaje de señas, lo que tú estás diciendo. Es bueno tomar en consideración que puede ser que se escriba un texto. Yo, por ejemplo, vamos a suponer, tú eres una persona con discapacidad auditiva. Sí, vamos a decir que soy sorda. Estoy chateando por WhatsApp contigo. Tú no sabes leer y escribir, porque si tú supieras leer y escribir en el idioma que estamos hablando, igual podemos chatear normal. Problema. Bueno, yo tengo un hermano que tiene discapacidad, él es discapacitado auditivo, o sea, totalmente sordo. Él es sordo. Y él es sordo, y él conoce el lenguaje de señas bastante bien y lee los labios, pero él y yo chateamos con lenguaje de texto normal, porque yo le escribo también en Facebook y por correo electrónico y por WhatsApp nos comunicamos. Yo le escribo, él lee porque sabe leer en español. Sí. Y entonces me escribe en español y yo leo. O sea que el que sabe leer y escribir es fácil. En ese sentido. Suponiendo que tú no sepas leer ni escribir en español y sabes el lenguaje de señas, yo te escribo un texto y entonces a ti, en el celular tuyo que tiene la aplicación, te va a salir alguien en un video diciéndotelo en lenguaje de señas. Claro, y es bueno tomar en consideración que el lenguaje de señas no es universal. Hay diferentes tipos de lenguajes de señas. Naturalmente es muy posible que el mismo lenguaje de señas que se utiliza aquí sea el mismo en Puerto Rico o en otro país que se habla español. Pero en Europa, por ejemplo, creo que es el mismo, Estados Unidos también. Solo que es en inglés. No, el lenguaje de señas, si es el mismo, tú puedes hablar en cualquier idioma y como quiera el lenguaje de señas es el mismo. Sí, está bien, pero si tú estás con una persona que habla otro idioma, yo tengo que decirle al dispositivo, sí, estás hablando en inglés para que él me haga el lenguaje de señas. Claro. Las señas que te van a hacer van a ser similares, pero las palabras no son las mismas porque entonces, están en otro idioma. Claro, entonces hay que tomar en consideración también, eso tiene una ventaja, y es que, por ejemplo, una persona puede hablar en inglés. Sí. Y el lenguaje de señas le va a llegar a la persona que conoce el lenguaje de señas y lo va a entender, aunque naturalmente no tiene que saber inglés. Claro, porque es un sistema de comunicación, es lo que te digo ahora. Para que, si yo tengo mi teléfono configurado aquí en República Dominicana y lo tengo configurado para que me hablen en español y resulta que me voy de vacaciones o me voy a trabajar y me voy a Estados Unidos o a Alemania, yo tengo que activar en la aplicación que la persona que va a hablar me va a hablar en alemán. Sí, porque si no lo va a entender, claro, obviamente. Así es. Y entonces este tipo de aplicación... Y también, disculpa la interrupción, lo hablamos con lenguaje de texto, pero también pasa con
con mensajes de voz. Por ejemplo, yo envío un mensaje de voz a una persona que tiene la aplicación y en vez de salir, no le va a salir un mensaje de voz porque la persona es sorda, no lo va a poder escuchar. Entonces le sale un video. No, háblalo. Lo que hace es que ese mensaje de voz lo convierte en texto. Lo convierte en texto. Sí, pero y suponiendo que la persona no lo lee. La persona no sepa leer tampoco. No, entonces la persona tendría que copiarlo y pasarlo a la aplicación, a la otra que te dije, que es SpeechSign. Okay. O sea, SpeechSign tiene la opción, que es como difusor de signos, tiene la opción de convertirte de texto a lenguaje de señas y de voz a lenguaje de señas. Bien. Okay. Y háblalo, lo que hace es que te convierte solo de voz a texto y de texto a voz. Pero esas son solo dos opciones que quizás nosotros pusimos acá por el tema de la limitación de tiempo. A lo mejor hay muchísimas otras aplicaciones. Hay cientos de aplicaciones. Y a lo mejor con muchísimos rangos de muchísimas facilidades adicionales. Claro. Que nosotros ni nos imaginamos, porque obviamente como no estamos en ese mundo, esas no son muchos de nuestro interés. Claro. Yo sé que tú has investigado porque quieres traerle estas informaciones, sí, pero es importante que nuestros amigos televidentes sepan que lo que tú estás trayendo aquí es solamente un caramelito, una probadita para que ustedes sepan lo que existe y se metan en ese mundo al que le interese, a investigar quizás los familiares de alguien que tenga una discapacidad o una necesidad, o ellos mismos. Un amigo también. Exacto. O personas que quieran también hacer labor social en su comunidad o en su entorno. Pueden educarse, orientarse sobre esto y convertirse en multiplicadores. Y una cosa importante, Jesús, y es eso que tú planteabas, que estamos tocando este tema precisamente por la inquietud de varias personas que viven con algún tipo de discapacidad y que se pusieron en contacto con nosotros para que le diéramos información sobre eso. Entonces, si usted tiene alguna inquietud sobre este tema o cualquier otro tema relacionado a seguridad, no dude en escribirnos, en contactarnos, y yo estoy en las redes sociales, así mismo. Eso mismo, sería bueno que tú digas los teléfonos. Carolina Ramírez Herrera, yo estoy en Facebook, puede buscarme también en YouTube, también yo tengo mi página web, carolinaramirezherrera.com, y ahí usted puede dejarnos cualquier información o cualquier inquietud que tenga. También en Twitter, Carae, o sea, las dos primeras letras de mi nombre, 1, o usted escribe Carolina Ramírez. Si usted escribió Carolina Ramírez Seguridad o Carolina Ramírez Herrera Seguridad, le va a aparecer muchísima información de cómo comunicarse con nosotros. Pero sería bueno que tú digas el teléfono de tu oficina, por si acaso alguien. Claro, y sería bueno que también nuestros televidentes sepan que tú eres experta en seguridad y que puedes ayudarnos a todas las áreas de seguridad, no solamente a los que tienen discapacidad. El tema de hoy fue el de los discapacitados, pero es tu preparación es mucho más amplia. Yo digo que en este país es muy difícil encontrar otra persona que sepa de seguridad. Como tú sabes. Aparecen, pero yo me he convertido en una especialista en seguridad y la seguridad se ha vuelto mi pasión. Y eso que tú decías, nosotros con mucha frecuencia yo dicto conferencias, charlas, hay instituciones que nos invitan. La semana próxima tengo una conferencia en la Pucamaima que me están invitando a hablar sobre el tema de la migración y su incidencia en la seguridad nacional. Tengo programado en agenda, creo que para el día 10 de este mes voy a estar en Puerto Plata hablando sobre el derecho a la seguridad ciudadana. También me han invitado de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo. Voy a estar también esta semana hablando sobre seguridad ciudadana desde el enfoque de derecho. Ahí voy a estar compartiendo con José La Luz en un panel. Él va a estar hablando de su iniciativa sobre seguridad perimetral. Y entonces yo voy a hablar de toda esa parte conceptual y cómo podemos esas ideas materializarlas. Me imagino. Entonces las personas que quieran comunicarse con nosotros también pueden hacerlo. Pueden escribirnos a gentegrande@gmail.com. Así que se llama tu empresa. Sí, mi empresa se llama Gente Grande Consulting. Nosotros somos una consultora de seguridad.
¿Y qué servicios damos dan? todo el tema de asesoría, de seguridad corporativa, de seguridad para protección de personas, también defensa personal femenina, organizamos los equipos de seguridad, trabajamos la parte de gestión de riesgo, de evaluación de vulnerabilidades, para formarle, por ejemplo, el comité de gestión de riesgos laborales o salud ocupacional. Todo lo relativo al tema de seguridad. Y bueno, ahí pueden contactarnos en el 809-435-8499. 809-435-8499. Ahí pueden comunicarse con nosotros en Gente Grande si quisieran alguna orientación o si quisieran también algún taller o alguna charla, alguna orientación con relación a esto. Y si tuviesen alguna inquietud, también pueden dejarnos en el buzón de mensajes en mi página carolinaramirezherrera.com o carolinaramirez-herrera.com. Ahora sí. Ahí, y bueno, y también está el canal de YouTube, tanto este programa como todas las entrevistas de las que yo participo y de los programas en los que participo. Queda la grabación ahí en YouTube, se llama Seguridad 360. Seguridad 360, usted escribe en YouTube y va a encontrar en cada uno de los programas en los que hemos sería tenido bueno participación. Decir que tú escribes en varios diarios. Claro, cada semana yo escribo un artículo, estamos como que aportando un poquito, un granito de arena en cada tema así. Cada semana yo escribo un artículo relativo a algún tema de seguridad. En estas semanas hemos estado hablando de seguridad para personas con discapacidad. Está publicado en el periódico El Nuevo Diario. Yo tengo una columna, un artículo de opinión que sale cada semana. También sale en otros portales como buenasnews.com, como brechero.com. Por eso le resulta mucho más fácil usted entrar a Google y escribir Carolina Ramírez, sí. Y ahí entonces le va a aparecer toda la información. Entonces,